¿Sabías que San Antonio, uno de los santos más venerados, protagonizó un milagro tan asombroso que incluso los peces se convirtieron en testigos de su fe inquebrantable? A pesar de su popularidad, pocos conocen los detalles de su vida, que transformó no solo a quienes lo escuchaban, sino también a aquellos que inicialmente dudaban de su misión. Hoy exploraremos cómo este hombre, de origen humilde y espíritu indomable, enfrentó grandes desafíos y dejó un legado que sigue vivo hasta nuestros días. Si quieres conocer más historias fascinantes como esta, no olvides suscribirte al canal y darle like a este video para apoyar nuestro trabajo. Comencemos. Fernando de Bulloins, quien más tarde sería conocido como San Antonio, nació en el seno de una familia noble en Lisboa a finales del siglo XII. Aunque muchos pensaban que su destino era una vida de privilegio y renombre, su espíritu anhelaba algo mucho más profundo. Desde muy joven, Fernando sentía una atracción especial por el recogimiento y la paz de la pequeña capilla dentro del castillo familiar. En una ocasión, su madre lo encontró inmerso en la oración y, con curiosidad, le preguntó por qué pasaba tanto tiempo allí. Él, con humildad y convicción, le respondió: «Porque aquí Él me escucha». Estas palabras dejaron una huella en su madre, quien intuía que el destino de su hijo sería único y trascendental. La infancia de Fernando estuvo profundamente marcada por el aprendizaje y la fe. A pesar de recibir una educación rigurosa que incluía estudios de latín y teología, su alma inquieta buscaba un propósito más elevado. Durante las noches tranquilas, solía contemplar el cielo estrellado mientras se preguntaba: ¿qué quiere Dios de mí? Un momento clave en su vida ocurrió durante una tormenta, cuando encontró refugio en la capilla del castillo. En medio del rugir de los truenos y el caos de la lluvia, experimentó una paz tan serena que parecía sobrehumana, como si Dios mismo estuviera allí acompañándolo. Otro episodio significativo fue la pérdida de su abuela, quien solía narrarle historias de santos y mártires con gran devoción. Su muerte dejó en Fernando un profundo vacío, llevándolo a buscar consuelo en las palabras del Evangelio. Fue entonces cuando se encontró con la poderosa frase: «El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí». Este mensaje resonó en su corazón joven pero maduro, fortaleciendo su determinación de seguir el camino de la fe. A pesar de su corta edad, Fernando ya demostraba una notable compasión. En una ocasión, al ver a un mendigo hambriento, no dudó en compartir con él su pan y agua. Su madre, al presenciar su generosidad y empatía, comprendió que su hijo estaba destinado a una misión mucho más grande que cualquier gloria terrenal. La infancia de Fernando estuvo profundamente marcada por el aprendizaje y la fe. A pesar de recibir una educación rigurosa que incluía estudios de latín y teología, su alma inquieta buscaba un propósito más elevado. Durante las noches tranquilas, solía contemplar el cielo estrellado mientras se preguntaba: ¿qué quiere Dios de mí? Un momento clave en su vida ocurrió durante una tormenta, cuando encontró refugio en la capilla del castillo. En medio del rugir de los truenos y el caos de la lluvia, experimentó una paz tan serena que parecía sobrehumana, como si Dios mismo estuviera allí acompañándolo. Otro episodio significativo fue la pérdida de su abuela, quien solía narrarle historias de santos y mártires con gran devoción. Su muerte dejó en Fernando un profundo vacío, llevándolo a buscar consuelo en las palabras del Evangelio. Fue entonces cuando se encontró con la poderosa frase: «El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí». Este mensaje resonó en su corazón joven pero maduro, fortaleciendo su determinación de seguir el camino de la fe. A pesar de su corta edad, Fernando ya demostraba una notable compasión. En una ocasión, al ver a un mendigo hambriento, no dudó en compartir con él su pan y agua. Su madre, al presenciar su generosidad y empatía, comprendió que su hijo estaba destinado a una misión mucho más grande que cualquier gloria terrenal. Después del capítulo de las esteras,
Antonio fue enviado al convento de Monte Paolo, un lugar apartado donde vivió con humildad y se dedicó a las tareas más sencillas. Su vida allí transcurría en silencio y servicio, hasta que un evento inesperado cambió su destino. Durante una ceremonia de ordenación, se necesitaba a alguien que diera el sermón, y a falta de opciones, eligieron a Antonio. Aunque inicialmente se mostró reticente y comenzó a hablar con timidez, pronto su voz adquirió fuerza y pasión, cautivando a todos los presentes. Este momento marcó el inicio de su renombre como predicador, y su habilidad para comunicar el mensaje divino lo llevó a ser enviado en importantes misiones. Antonio se dedicó fervientemente a combatir herejías, como la de los cátaros, que confundían y alejaban a los fieles de la verdad cristiana. Con un profundo dominio de las Sagradas Escrituras y un don extraordinario para tocar los corazones, logró atraer multitudes. En una ocasión notable, al enfrentarse a un público que se negaba a escucharlo, decidió predicar a los peces junto al río. Según los relatos, los peces emergieron y permanecieron atentos como si entendieran sus palabras, un acontecimiento que dejó a todos perplejos y convencidos de su santidad. Con este acto, Antonio confirmó que su misión era iluminar las almas y llevar el mensaje de fe incluso a los más incrédulos, consolidando así su verdadera vocación. A medida que la fama de Antonio como predicador se expandía, comenzaron a atribuirle numerosos milagros. En Padua, se convirtió en defensor de un hombre acusado injustamente de asesinato. Durante el juicio, su intervención fue tan poderosa que el verdadero culpable confesó públicamente, librando al inocente de una condena fatal. En otra ocasión, ayudó a una joven cuyo padre, agobiado por las deudas, estaba a punto de ser vendido como esclavo. Antonio intervino con el acreedor, logrando que éste perdonara la deuda y devolviera la libertad a la familia. A pesar del reconocimiento que ganaba, Antonio siempre mantuvo una vida sencilla y dedicada al servicio. Sus sermones se centraban en denunciar las injusticias sociales, defender a los pobres y ofrecer consuelo a los que sufrían. En Bolonia, alzaba su voz contra los abusos de los usureros, quienes explotaban a los más vulnerables. Este acto de valentía le ganó el apoyo y el respeto del pueblo. Su humildad y compasión se reflejaban en cada palabra y acción, dejando claro que nunca buscaba protagonismo. Él mismo afirmaba que no era más que un instrumento, y que sus palabras simplemente transmitían lo que Dios grababa en los corazones de las personas. Su ejemplo de vida era un testimonio vivo de su fe y compromiso con los valores evangélicos. San Antonio enfrentó tanto desafíos espirituales como físicos, pero su fe inquebrantable siempre lo sostuvo. En una aldea dividida por viejas disputas, logró algo que muchos consideraban imposible: reconciliar a dos hermanos que llevaban décadas sin hablarse. Con palabras cargadas de amor y sabiduría, les inspiró a perdonarse mutuamente y a restablecer la paz en sus vidas. Pero el impacto de Antonio no se limitaba solo a sus sermones. Su vida era un reflejo de sus enseñanzas, y su ejemplo hablaba más fuerte que cualquier discurso. En otra ocasión, Antonio intercedió por un joven acusado de robo. Con su persuasión y compasión, logró convencer a las autoridades de darle una segunda oportunidad, a condición de que devolviera lo que había tomado. Su enfoque buscaba no solo justicia, sino también redención. Asimismo, enfrentó con valentía a un poderoso señor feudal, exigiendo justicia para un humilde campesino que había sido víctima de abuso. Estas acciones dejaron claro que su misión trascendía lo espiritual. También era un agente de cambio social. Antonio devolvía esperanza y dignidad a los más vulnerables, demostrando que la fe activa puede transformar no solo corazones, sino también sociedades enteras. Antonio era admirado por su valentía al enfrentarse a las injusticias y defender a los más vulnerables. En una aldea, salvó a una joven acusada de adulterio, evitando que fuera apedreada al pronunciar las célebres palabras:
El que esté libre de pecado, que lance la primera. Ante esta afirmación, la multitud, reflexiva y avergonzada, se dispersó. Con ternura y firmeza, Antonio aconsejó a la joven que dejara atrás su pasado y comenzara una nueva vida, enseñándole el poder del perdón y la redención. Otro episodio inolvidable fue el milagro de la multiplicación de los panes. Durante una de sus predicaciones, una multitud hambrienta se congregó y los pocos alimentos disponibles parecían insuficientes. Sin embargo, gracias a su fe y oración, la comida se multiplicó milagrosamente, saciando a todos y fortaleciendo la confianza de los presentes en el poder divino. A pesar de su delicada salud, Antonio nunca cesó en su labor. Continuaba predicando con fervor, escuchando confesiones y ofreciendo consuelo espiritual a quienes lo buscaban. Sus palabras, cargadas de amor y esperanza, tocaban tanto a los ricos como a los pobres, derribando barreras sociales y mostrando que el mensaje del Evangelio era para todos. Antonio vivía con una intensidad única, encarnando el amor y el perdón como pilares fundamentales de su misión, dejando una huella imborrable en cada corazón que alcanzaba. En los últimos meses de su vida, San Antonio, debilitado por la enfermedad, expresó su deseo de retirarse al eremitorio de Campo San Piero, un lugar de paz y recogimiento donde anhelaba pasar sus días en oración y contemplación. A pesar de su fragilidad física, no dejó de recibir a quienes acudían en busca de consuelo y orientación espiritual. En una de esas visitas, bendijo a un niño enfermo que tras su intercesión recuperó los movimientos, un milagro que reforzó aún más la fe de la comunidad y confirmó su santidad. El 13 de junio de 1231, sintiendo que el final de su vida terrenal estaba cerca, Antonio pidió ser llevado a una pequeña capilla cercana. Allí, rodeado por los frailes que lo acompañaban en su misión, recitó salmos con serenidad y en completa paz entregó su alma a Dios. Su partida causó una profunda conmoción entre todos aquellos que lo conocieron y admiraron. Su fama de santidad era tal que, poco tiempo después, fue canonizado, convirtiéndose en uno de los santos más venerados y queridos de la historia. Su legado de fe, amor y servicio continúa inspirando a millones alrededor del mundo. Tras su canonización, la construcción de la Basílica de San Antonio en Padua se convirtió en un poderoso símbolo de devoción y fe. Durante la ceremonia de traslación de sus restos mortales, ocurrió un hecho sorprendente. Se descubrió que su lengua permanecía incorrupta, un fenómeno considerado como prueba de su elocuencia y del impacto de su predicación. Este evento milagroso fortaleció aún más su reputación de santidad, atrayendo a innumerables peregrinos de todos los rincones de Europa que buscaban rendir homenaje al santo y recibir su intercesión. San Antonio es conocido como el patrono de las causas imposibles y el protector de las cosas perdidas, un reflejo de su empatía hacia quienes enfrentan dificultades y su cercanía con los afligidos. Su legado trasciende el tiempo, inspirando a generaciones a vivir con fe. Antonio no solo es recordado por sus milagros y enseñanzas, sino también por su ejemplo de humildad, servicio y total entrega a Dios y a los demás. Su vida continúa siendo una luz guía para quienes buscan esperanza, justicia y amor en un mundo lleno de desafíos. Si esta historia te inspiró, no olvides suscribirte al canal y darle like al video para no perderte más contenidos como este. Tu apoyo es fundamental para que sigamos compartiendo historias que alimentan el alma. Nos vemos en el próximo video.